código y todo. ¿Sí está mirando la pantalla? Sí, ingeniero. Sí, profe. La última clase fue del 28. Vamos. Listo, ¿me ayuda a leer, Claudia? Sí. Ejemplo 3.7. Determine las resistencias de diseño por tensión LRFD y de diseño por tensión permisible ASD de 1 a 36, FY igual a 36 kilolibras por pulgada cuadrada y FU igual a 58 kilolibras por pulgada cuadrada, L6 por 6 por 3 octavos de pulgada, que está conectada a sus extremos con una línea de 4 tornillos de 7 octavos de pulgada de diámetro, con agujeros estándar de 3 pulgadas entre centros en un ala del ángulo. Listo, traduzca eso ahora sí. Bueno, primero vamos a conectar un ángulo en L, ¿cierto? ¿De qué medida? ¿De qué medida tiene? Ahí lo estoy diciendo, Dice, ¿no? ajá, De 6 por... por De 6 por 6. Ahí. 6 pulgadas por 6 pulgadas, ¿por qué espesor? 3 octavos. Entonces, mire, este lado tiene 6 pulgadas, este lado tiene 6 pulgadas, y de espesor, 3 octavos. ¿3 qué? 3 3 octavos de pulgada. ¿Listo? ¿Y qué más que dicen? Mm, ¿Qué más dice? Dice que está conectada en sus extremos con una línea de 4 tornillos de 7 octavos de pulgada De 7 octavos de pulgada, listo. de Entonces, diámetro. el tornillo, ¿no? O sea que la perforación, Una perforación sería 7 octavos más ¿cuántos 1 octavo. tornillos? Son una línea de 4 tornillos. Ahí. Entonces, bueno. 1, 2, 3, 4. ¿Qué separación entre tornillo y tornillo? De diámetro con agujeros estándar de 3 pulgadas entre centros. 3 pulgadas. Ajá. O sea, entre ejes, ¿no? Sí. Listo. Bueno, entonces, a este le vamos a llamar L, al lado. LA, si quiere llamémoslo, y LB, para saber, porque hay algunos que son diferentes. ¿Listo? Esta distancia, ¿cómo le vamos a llamar? Mm, ¿G o S? esa sería la tramil. ¿Ese? Ya no lo S, olvidé. es el paso. Ya. Entonces, este lo vamos a llamar S. ¿Listo? Esta distancia es S. Cada una de estas es S.
¿Listo? ¿Qué más necesitamos? Este es el diámetro del perno. Entonces, esto lo vamos a llamar D sub B. Diámetro del bol, del tornillo. Y al otro, ¿cómo le llamamos? Al diámetro de la perforación. D nomás, todos estamos ¿listo? Ujú. Entonces, a ver, B dice que es diámetro de la perforación. Perforación. En este caso, ¿sería cuánto? 7 de la perforación, incluyendo Bueno, entonces, D sub B. Diámetro del perno. ah, ¿Cuánto es el ujú, diámetro del perno? 7 octavos de pulgada. 10 octavos. Vamos de pulgada. Diámetro de la perforación, aquí es igual. Sería 7 octavos más un 16avo más un 16avo o uno. ¿De dónde sale ese un 16avo? Eso era por los daños por temperatura y por rugosidad. Ese es el un 16 y el otro un 16. Eh, no era, De la broca, profe. sí, por la rugosidad. Ah, La holgura para que la rosca no se dañe cuando entra en la perforación. Entonces, físicamente, ¿de cuánto queda el diámetro de la perforación? Físicamente. Ajá, o sea, 15, 16 queda. ¿Listo? El hueco como tal. Pero por cálculo, como hay daños por rugosidad, por calentamiento y todo, es un 16 en cálculos. Listo. O sea, ¿una pulgada? pulgada. Ujú. Listo. ¿Qué más tengo? S me dice. S es que la distancia centro a centro de los pernos. ¿Cuánto es? 3 pulgadas. 3 pulgadas. Listo. O sea que la longitud de conexión, L de conexión, ¿cuánto es? Ah, tendríamos que sumar, a ver, Acuérdese que nosotros vamos a tener que calcular el 1, sí, que es el coeficiente de la eficiencia de la conexión, que es 1 menos X barra sobre L. El X barra es el centro geométrico del ángulo y el L es la longitud de la conexión. y la ¿Cuánto? longitud era de, digamos, de toda la línea, ¿no? ¿De qué? De toda la línea de tornillos. De toda la línea de pernos. Ajá. Mm, ¿Cuánto en este caso? Es sencillo, mire. 3, 6, 9. ¿Sí? O Y, sea, pero, coge el primer perno y coge el último perno. ya, ¿Pero qué? es que el paso es de 3 pulgadas, ¿no? Pero es de eje a eje. Y, o sea, Sí. la longitud sería, ¿no sería de extremo a extremo del perno? ¿O es de eje ¿De a eje? borde? No. No, Ah, lo ya, tomamos de eje a eje. ya. No hay Ujú. problema. Listo. ¿Qué otro dato tengo? Bueno, como es un ángulo en L, entonces tengo unos parámetros, ¿cierto? Perfil le colocamos aquí. Perfil. Entonces es un ángulo en L de 6 por 6 por 3 octavos. ¿Listo? De pulgada. Este tiene un área bruta. ¿De cuánto es el área bruta? Entonces, normalmente... Si me escuchan, es que está lloviendo acá y no...
Sí, se lo ¿No hay escucho. problema? ¿O se escucha mucha lluvia? Sí, ingeniero, se le escucha un poco lejano la voz. Que es por el audífono. Ahí, ahí mejor. Hola. Sí, pero está igual, mejor dicho. ¿No mejoró nada? A No. ver ahí. A ver, voy a desconectarlos mejor. Es que me preocupa que si los desconecto creo que se escucha más ruido todavía de lluvia. A ver, probemos, ¿no? Ahí. ¿Peor? Se escucha mejor. Sí, pero la lluvia no hace que no se escuche. Bueno, listo, ahí. Ustedes me van diciendo. Bueno, entonces ahora necesito el área bruta de ese ángulo. Entonces, miren, normalmente eso está en tablas. ¿Listo? Veamos a ver. Yo creo que tengo una tablita acá, que de una vez se la puedo compartir. Veamos a ver. Veamos si esta me sirve. Ujú. Mira, aquí están. A ver, ¿qué datos tiene? Miremos a ver. Entonces, aquí está la figura del ángulo. El ángulo es así. Tiene una curva aquí por el rolado de la fabricación. Obviamente la otra curva acá y aquí tiene otra curva. Por eso son este radio que le dan. Entonces, estas curvas aquí es porque cuando meten la varilla cuadrada, caliente todavía, estos son formados en caliente, la única forma de darle, valga la redundancia, esta forma es, le ponen un rodillo por aquí, le ponen un rodillo por acá, le ponen un rodillo por aquí, y le ponen otro rodillo por acá. 4 rodillos como mínimo. Entonces, al pasar por los rodillos, pues estas esquinas no quedan a escuadra. Esta sí y esta tampoco puede quedar a escuadra. ¿Listo? ¿Qué datos me dan? Me dicen, es un perfil en él. Me da la dimensión en milímetros. ¿Cuál dimensión? Dice el tamaño y el espesor. O sea, tamaño y espesor. En milímetros y en pulgadas. Me dan el peso en kilos por metro. ¿Para qué me dan ese peso en kilos por metro? ¿De qué me sirve? ¿Para qué cree que me va a servir? ¿Para qué? ¿Para qué ve? Ahora yo soy el que no me lo escucho. Bueno, ajá, ¿para qué más? Resulta que nosotros, cuando yo cotizo una estructura metálica, no la puedo cotizar por perfil. Me toca cotizarla por peso. Entonces, por ejemplo, el edificio de Túqueres pesó 56.000 kilos, 56 toneladas pesó. Entonces, yo le doy un precio por kilo. Entonces, necesito el peso de cada uno de los perfiles. Esa es una razón. La otra, porque mire, nosotros tenemos ángulos de 6 pulgadas, ¿no? Mire, el de 3 octavos, ¿cuánto pesa? Claudia, ayúdame a mirar. El de 3/8. Ajá. mm, ¿Cuánto pesa? a ver, Aquí está, mira el peso. ahí ya le vi. 22.17. No, ¿Qué es eso? sí, ¿no? Kilogramos Sí. por metro. ¿Qué es eso? 22.17 Kilogramos por kilos metro. O sea que un metro de ese ángulo pesa
22.17. 22.17. Esos ángulos vienen de 6 metros. ¿Cuánto pesa un perfil de esos? Sería 133 punto... Sí, ¿Cuántas personas 133. levantan ese ángulo? ¿Entre cuántos? 3, 4. 3 toques. 3, ¿no? En promedio 50 cada uno. Ujú. Listo. Mire el de media, de 6 por media. ¿Cuánto pesa? Ese pesa 29.17. Obvio, pues el de 5 octavos más pesado, el de 3 cuartos. Y el más Mm. pesado de todos, imagínense, comercialmente usted puede conseguir un ángulo de 6 por 1 pulgada de espesor. Una cosa así, pues. Mm. ¿Ese cuánto pesa? 55.66. Listo. Pero entonces, venga, compárelo con un ángulo de 5 pulgadas. Por ejemplo, este. El que nosotros tenemos de 6 por 3 octavos pesa 22.17. Supongamos que voy a comprar este ángulo y no hay. Entonces llegan y me dicen, no, vea, solo tenemos ángulos de 4 pulgadas. ¿Con cuál lo cambiarías, Claudia? Solo tiene Aquí de están los 4 de 4 pulgadas. pulgadas. Mírenlos. Ah, con ¿Con cuál uno de que todos? tenga el, con uno que tenga el peso parecido al que necesitaba. Exactamente. Ajá. ¿Cuál? Sería el de 5 octavos. Pero mire que el de 5 octavos tiene 23.36 y usted necesita 22.17. ¿Le conviene? Pues es mayor porque el otro es de 19. Por eso, ¿le conviene? Mm, sí, ¿Sí? Exactamente, ese es el problema. A usted le van a, usted llega donde el interventor le dice, oye, ingeniero, es que en la ciudad, en Pasto, no consigo un ángulo de 6 por 3 octavos. ¿Le puedo colocar un ángulo de 4 por 5 octavos? ¿Qué le dice el interventor? ¿Sí o no le dice? El tipo le dice sí, pero ¿quién se está dando en la cabeza? claro, porque sí le dan, o sea, le dan más, pero al mismo tiempo le aumenta el costo. ¿El interventor o yo eso es lo que hago como interventor? Le digo, no hay problema, ingeniero. Usted va a colocar un ángulo de 4 por 5 octavos que pesa 23.36. No hay lío, se lo acepto, cámbielo si estructuralmente no afecta. Porque tendríamos que mirar, ahora hacemos el ejercicio, si al cambiar el ángulo me sirve la misma conexión, ¿no? Entonces yo le digo, listo, cámbielo, pero yo le pago 22.17 kilos nomás, no le voy a pagar 23.36. O sea, ¿cuántos kilos? Como 1. No sé, 1.16, 17, 18, 19, más o menos. 1.19. 1.19 kilos por metro. Eso es harto, mucho, poco. Sí, es, Es por metro, ¿no? sí. Imagínate que sean 100 ángulos. Ujú. ¿Cuánto pierde ahí? ¿Cuántos kilos? Son casi 100 kilos, más de 100 kilos. Exactamente. Entonces, eso. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué otra solución tengo? Felipe, ¿qué se le ocurre? Pues, profe, podría ser utilizar el de 4 por media Ajá. y ver la No puede. conexión, ¿no? No ¿No puede. puedo? ¿Por qué no puede? No, porque la estructura no le permite combinarlos. El de 4 por media no puede porque solo pesa 19.05 y necesitas 22.17. Bajarías la resistencia del perfil. Entonces, ¿qué me pongo a hacer con esta tabla? A buscar quién se parece a 22.17. Busquemos si hay un parecido. No hay, vea más. No hay. Menores no hay. Mayores tampoco, ¿no? De los de 5 no hay. De los de 6, peor. De los de 8, peor. No hay, miren.
A ver, ¿este qué es? 1/3/4. Aquí se bajó. 2, mire. Veamos uno de 3 pulgadas, a ver. 2,5 dice que es aquí. Permítame un segundo. Bueno. Listo, entonces mire, aquí hay otras opciones de ángulos. Si mira, ¿qué pasa con estos ángulos? ¿Cuánto era? ¿22 qué? Dijimos. 22.17. Veamos el problema, ¿cuánto teníamos? 4.38 pulgadas cuadradas. ¿En milímetros a cuánto equivale? ¿Cómo hago? 4.38. Tocaría multiplicar por 25.4 al cuadrado. 111.5. Estamos mirando mal, ¿no? A ver qué estamos mirando allá, ¿pulgadas o milímetros en la tabla? Me entró la duda. Ah, estamos calculando el peso, ¿no? No estamos calculando el área. Miremos el área. ¿Dónde está el área aquí? El peso pues está directamente relacionado con el área, ¿no? ¿Dónde están esos ángulos? Más arriba. Más arriba. Aquí están. ¿Dónde está el área? Al lado de propiedades de torsión, dice. Aquí, ¿no? En esta parte. Listo. Veamos el área de ese perfil. En centímetros cuadrados me la da. 28.13. Un poquitico, ¿no? Mira, aquí, si convertimos este eso está en pulgadas cuadradas, ¿no? Eso está en centímetros cuadrados. ¿Listo? Y en la tabla, 28 punto ¿qué? 3. Me perdí. 28.13. Eso es según tabla, ¿no? Y este es según conversión. Ya les mando esta tabla. Permítanme un segundito.
Listo. Ahí les envié dos tablas, la que estamos mirando en este momento y otra de perfiles HA y PE. Bueno, ahora les mando otro tablet. Listo, ¿qué estaban mirando? ¿Qué estaban mirando? ¿Qué estaban mirando? Ah, bueno, entonces miren, ¿qué pasa? Yo lo que puedo hacer es cambiar ese perfil con un área equivalente o con un peso equivalente, que los dos están directamente relacionados. ¿Cuál es la densidad del acero? Perdón. ¿Alguien sabe? 7.800 kilogramos sobre metro cúbico. 7.800, ¿qué? 50. ¿De dónde sale ese? Ese lo buscamos en internet al comenzar la clase. Las clases. Multiplique esta área de aquí. Esta área, multiplíquela por 7.850 y ¿qué nos tiene que dar? Ah, no, esa toca pasarla, pero a ver. Quería pasarla a metro cuadrado primero. Esa. Listo, pasen a metro cuadrado y luego Nos quedaría en kilogramos sobre metro. ajá. No, profesor, este es el área. Quiero saber cuántos kilos por metro con esa densidad equivale. ¿Cuánto tiene que dar en teoría? Cuadrado. 22.17 tiene que dar. Debería dar 22.17, ¿no? ¿Y si dio? $22.1. 22.1. Listo. Entonces, este manual está tomando la densidad del acero como 7.850 kilos por metro cúbico. Listo. Entonces, mire, ¿yo qué puedo hacer? O comparar, porque es lo mismo, el área o el peso. ¿Listo? Entonces, busquemos un peso parecido a ese. 22.17. ¿Listo? Entonces, por acá me dice que hay unos ángulos de aletas desiguales. Entonces, busquemos uno de 5 pulgadas, por ejemplo. De 6 pulgadas podemos buscar. Entonces me dice, hay un ángulo de 6 pulgadas por un lado, de 3,5 por otro lado y de 5,16 de espesor. O de 6 por 3,5 por 5 octavos. Y mire, hay uno de 6 por 3,5 por media y pesa 22.17. ¿Sirve ese? 22.7, perdón. ¿Sirve o no? Está bastante próximo, ¿no? Pues ¿Pero está por encima o por debajo? por encima, sí sirve. Sí sirve, ¿no? ¿Cuánto es el área de 6? ¿No? Ah, el peso, ¿no? 22.17. Pues yo creo que más cerca, aquí hay uno, mire, de 22 exactos. Míralo aquí. De 6 por 4 por 3 octavos. ¿Sí estoy mirando bien? No, estaba mirando mal. Es aquí. Estaba mirando otra cosa. Aquí, de 6 por 3,5 por media. Aquí no hay ninguno que se acerque. Aquí no hay ninguno. Aquí no hay ninguno. Y no hay más, mire. O sea, el que más se parece es uno de 6 por 3,5 por media.
Entonces, ¿qué puede hacer usted con el peso? Buscar un perfil equivalente al que usted ya tiene o al que tenía que comprar. ¿Listo? Entonces, esta tablita sirve para eso. ¿Qué otra propiedad hay? Está el K, que dice que es... el K se lo utiliza para un diseño de resistencia a flexión, que es un valor que se necesita en unas fórmulas. El R, ¿qué es el R? ¿Cuál radio, perdón? Esta curvita aquí, ¿no? Listo. El gramil dice el G1. Ah, bueno, es que esos son de aletas desiguales, ¿no? Busquemos el que nos interesa a nosotros. Este. Mire, el G1, a ver, dice G. Mire, está el G y está el G1 y el G2. ¿Qué serán esos? ¿Qué es eso? Felipe. El gramil, es que no se me ocurre. O sea, podría ser por donde va los ejes del centro. No, pero tampoco, porque hay dos. No, ni idea, profe, la verdad. Gramil. ¿No? Juan José. ¿Dónde va la perforación? ¿Qué me dice esta tablita? Puede hacer la perforación en ese punto, de este lado. O puede hacer ¿qué? No tanto dos del otro lado, sino que me dice, tiene la opción de hacer una perforación o dos perforaciones. Entonces, de una vez me da los datos porque acuérdese que ese lo necesito para hacer mis cálculos del X bar. Listo. Entonces, esta es la distancia del X barra y de las áreas brutas y todo eso. Entonces, este G es la posición de donde puedo hacer perforaciones. ¿Qué más? Diámetro sujetadores, dice. Diámetro máximo. Entonces, el de 6 pulgadas por 3 octavos. El perno que puedo utilizar máximo ¿es de cuánto? 1 pulgada. ¿Listo? ¿Qué más dice? Perdón, espacio recomendado. ¿Cuánto? Ese es medido de dónde a dónde. Acuérdese, ese es de centro a centro en la línea de pernos. O sea, 9 centímetros. Ese es como recomendación, ¿no? En el ejercicio, ese es el S. Ajá. En el ejercicio, ¿cada cuánto están? Cada 3 pulgadas. En milímetros. ¿A cuánto equivale? 76. O sea, acá me dice mínimo, recomendado es de 90, pero es recomendado, tendré que chequearlo, ¿cierto? Bueno, aquí vienen unas constantes de torsión, que también después las vamos a utilizar. Esta se llama constante de San Benán, la J. Esta se llama constante de alabeo, la CW. Y el R sub 0 es el radio de giro de este perfil. Está el área, la inercia, el módulo de sección. El módulo de sección es dividir la inercia entre la posición del centro geométrico. Nos da el S. El R es otro valor de radio de giro, que es una fuerza que usted... Bueno, el radio de giro es raíz de la inercia sobre el área. Divida, por favor. La inercia sobre el área. De este, por ejemplo. Hagan esa operación. Inercia sobre área.
Y eso sáquenle la raíz cuadrada. ¿Qué? ¿Raíz de i sobre a? Sí, ¿no? Y eso sáquenle la raíz cuadrada. 2.61. Aquí está, mire, más o menos. Entonces, este R es la radio de giro, es un valor parecido a este de acá. Luego viene el X barra y el Y barra. O sea, esta distancia de aquí hasta el centro geométrico y de aquí hasta el centro geométrico. Como es un ángulo de aletas iguales, pues los dos van a ser iguales, ¿no? Y, ¿qué es? La inercia, pero la inercia con respecto a un eje rotado, mire. ¿Listo? Acuérdese que el centro geométrico de estos perfiles en L está por fuera de la sección transversal. Y eso genera que este ángulo trate de torcerse. ¿Qué significa torcerse? Que él se desplaza con respecto a este ángulo Z y W. Si usted le aplica una carga, el ángulo no se deflecta hacia abajo, sino que tiende a irse hacia un lado. Eso es lo raro en estos ángulos. Algún día que vayamos al taller, pues probamos con uno de estos, le ponemos una carga a ver hacia dónde se deforma. ¿Listo? Y el eje Z, el eje W son las propiedades en este sentido y el eje Z son las propiedades en este sentido. ¿Listo? ¿Qué dice la norma? Trate de no utilizar ángulos sencillos a compresión. ¿Por qué? Porque el eje de rotación no es el X y Y, sino el ZW. Sí, trata del ángulo de torcerse hacia los lados. Esta aleta se va para allá y esta se va para acá. Listo, entonces cuando usted necesite datos, utilice esta tablita. En los parciales, por ejemplo, yo le voy a decir, diseñe un ángulo para resistir una carga de tanto. Entonces usted calcula, busca acá en la tabla qué área o qué peso necesita y listo. Bueno, volvamos al ejercicio. Listo, necesitamos el área bruta. Entonces, el área bruta nos da 4.38 pulgadas cuadradas, ¿no? Todo lo vamos a trabajar en pulgadas. Mire, el X barra y el Y barra como son iguales, me dice que es 1.62. Debe ser el mismo valor que está en las tablas. Listo. ¿Qué otros datos? No necesitamos más, ¿no? Bueno, dice. ¿Qué me dice? Solo vamos a determinar la resistencia por tensión por el método LRFD. ¿Qué significa LRFD? En inglés, load es de carga. La R, la F y la D. Diseño de factor de resistencia. Ajá. Load Resistance Factor Design. Listo, vamos a decir el ASD, que es el esfuerzo de trabajo, la norma no lo permite, la norma colombiana. Entonces solo vamos a trabajar con este. Y me dice, es un acero A36 donde el límite de fluencia es 36 libras por pulgada cuadrada y el límite de fractura o de falla es de 58 libras por kilolibras por pulgada cuadrada. Listo, entonces me dice, ¿cuánto aguanta ese ángulo con esas características si lo someto a tensión? Listo, eso es lo que vamos a averiguar. Entonces, primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Vale. Primer paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el área neta. ¿A qué es igual el área neta? ¿A qué era igual? Al área bruta. Al área de progresiones. Entonces, vamos a trabajar en pulgadas, ¿listo? En pulgadas voy a trabajar. Después trabajamos en milímetros. Entonces me dice, el área neta es igual al área bruta, aquí ya la tengo, 4.38. ¿Menos qué? Listo, ¿cuánto? ¿Cuánto es el área de los orificios? Calculémoslo acá, ¿no? Nos faltó eso. Área
¿De quién? De los pernos. Ah, ¿de pernos o del orificio? Área de las perforaciones, llamémosle mejor. ¿Cómo calculo esa área? Eh, 3/8 por por el diámetro de la perforación, o sea, 1 pulgada. ¿Listo? Quedó. Acuérdese, es el ancho por el espesor. ¿Listo? Bueno, ya tengo el área del... Pero entonces va a ser igual aquí. Al área bruta menos el número de perforaciones. ¿Cuántas perforaciones? Por la zona de falla, pero. ¿Cuánto? Claudia o Felipe. ¿Qué sería una, profe? 1. Por el área de esa perforación. Punto 375. ¿Listo? ¿Qué es esto? Pulgadas cuadradas. Listo. Ahora, ¿qué debo calcular? El U, coeficiente de eficiencia, que es 1 menos X barra sobre L. ¿Cuánto es? X barra 1.62 dividido entre L, que creo que lo calculamos por acá. 9, ¿no? ¿Listo? El U es 0.82. ¿Ese tiene dimensiones? No, no. O sea que el área efectiva aquí es igual al área neta por el coeficiente. O sea que el área se reduce a 3.28 pulgadas cuadradas. ¿Listo? Y una vez coloquemos aquí área neta y área efectiva. Listo. Segundo paso. Cálculo de resistencia nominal a tensión. Bueno, entonces mire, ¿yo qué debo chequear? Debo hacer 2 chequeos. El ángulo tiene 2 partes, digámoslo así, 2 secciones. Una es donde está la conexión como tal, que es esta. ¿Listo? Me quedo corto las líneas. Bueno, ahí, por acá se va eso. Listo ahí. Entonces, yo tengo que indicar los planos por donde posiblemente falle. Entonces, un plano que puede fallar es por aquí. Ya lo voy a indicar. Mire, un plano de falla es justo por aquí. Inicia por aquí por el borde, pasa por el perno, se va por la aleta y termina fisurándose por ahí. ¿Listo? Esa es una falla. Ese tipo de falla es en la conexión.
Entonces, el primer tipo de falla que vamos a encontrar se llama falla por... Ya se me olvidó. Por fluencia, por fractura, ya me acordé. Fractura por tensión. Falla por fractura por tensión. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que va a fallar por aquí. ¿Listo? ¿A qué va a ser igual esa carga de falla por fractura por tensión? Va a ser igual a un coeficiente, o mejor dicho, a P sub n va a ser igual a un coeficiente phi no, todavía no utilicemos porque es net, es la nominal. Va a ser igual al área efectiva por Fy. Es decir, el área por el esfuerzo. Esa va a ser la falla por fractura por tensión. Ya le voy a explicar por qué se llama por tensión. Por tensión. Y el segundo tipo de falla que vamos a calcular, el 2.2, se llama falla por fluencia en el cuerpo. Aquí estoy mal. Es por FU. Y la falla por fluencia en el cuerpo, pues, el área bruta, pero multiplicada por el FY. ¿Qué ven de diferente entre estas dos fórmulas? ¿Qué hay de diferencia? Cristian. Sería que en el uno está el área efectiva y en el otro sería Pero un teórico por... Ajá, por F, o sea, ese es el de mayor acción. ¿Cuánto vale FU? F, ¿Cuánto vale FY? El problema está, ¿no? Aquí está, mire. 36 y 58. ¿Qué unidades? Kilo libra por pulgada cuadrada. ¿Y el FY? ¿Qué? Al revés, ¿no? Sí. Al revés. Listo. ¿Cuál le da mayor, ahí a simple vista, mayor carga? el falla por fractura por tensión. ¿Por qué? Porque esta fórmula depende del FO y el FO es mayor. Bueno, calculémoslo, ¿no? P sub n es igual a ¿qué? Me dice, coge el área neta efectiva. ¿Dónde está el área neta efectiva? Aquí está. 3,9. Y multiplíquela por el FU. Sí. O sea que este ángulo, ¿cuánto aguanta? 190 kilolibras. Ajá, perfecto. Eso es por... Compra. Aquí está. Esa carga es... Eso es lo que aguanta. O sea, más de ahí habría una falla por fractura por tensión. ¿Dónde aguanta este valor? ¿En qué parte del ángulo? ¿Pero en qué parte? Pues, área, calculamos el área Los efectiva. planos de falla. Aquí. Esa falla es aquí.
Porque estoy utilizando ¿qué área? El área efectiva. El área neta efectiva. ¿Listo? Ahora, cuando me dicen falla por fluencia en el cuerpo, ¿dónde es la falla? Por acá. Entonces, el área acá, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Me dice, coge el área bruta, que es ¿cuánto? ¿Dónde está el área bruta? El área bruta, el área bruta, se me perdió. Abajo de... Aquí está. Y multiplicada por FY. ¿Qué unidades? kilolibra. Listo. Por lo tanto, la carga nominal que resiste ese perfil, ¿a qué es igual? O sea, pero dependiendo de lo que tomemos, ¿no? O sea, en el cuerpo aguantaría 157,68. No, yo necesito saber qué carga le puedo aplicar a ese perfil. A 157, no sé. O sea, La factor No. por el más crítico. señor, El menor. ¿el mayor o el menor? El menor. El menor, ¿no? Pero mire, ¿qué está fallando entonces en este perfil? ¿El cuerpo o la conexión? El cuerpo. El cuerpo está fallando. Bueno, pero ¿qué resulta? Esas son las cargas netas. ¿Yo qué necesito calcular? No necesito calcular la resistencia nominal a tensión. Yo necesito calcular la resistencia ¿qué? Última. Es decir, con coeficientes de reducción. Bueno. Entonces, mire, me voy a la norma. Me dice, cuando usted esté chequeando la fractura por tensión, el factor de reducción phi va a ser igual a 0.75. Ya lo vamos a buscar allá en la norma. Y llamémosle phi sub e, ¿no? Para saber qué es por área neta efectiva. Y el factor de reducción por tensión le vamos a llamar phi sub t. Adivina cuánto es igual. 0.90. O sea que la carga última, o sea, phi P sub n, lo que realmente aguanta ese perfil, ¿a qué va a ser igual? A 0.9 por la carga nominal. ¿Qué es eso? Kilolibras. Esto realmente aguanta el perfil. ¿A qué? Afluencia en el cuerpo. Veamos cuánto aguanta tensión. A fractura por tensión. Va a ser igual a phi por P sub n. Entonces, ahora sí ya puedo definir cuál es la carga última que resiste ese perfil. ¿Cuánto aguanta? ¿Cuánto? 41. Resiste 41.41. O sea, que ese va a fallar ¿dónde? ¿O por dónde falla? El cuerpo. En el cuerpo. Entonces, mire, ¿qué es lo que resulta? Como esta parte de aquí es tan cortica comparada con el resto del cuerpo, ¿qué dice la norma? Le dice, oiga, esto no va a fallar por fluencia. Es decir, usted no puede mirar si esto se está deformando o no por la fuerza de tensión. La falla, ¿cómo va a ser entonces aquí?
¿Lenta o súbita? Súbita. Si es súbita, ¿qué pasa con el coeficiente de reducción? Mire cuánto es. No, compara este con este. Va a castigar más porque ¿Y por qué reduce más cuando es fractura? ¿Por qué? Son peligrosas. No le avisan. No se notan. No las ve. Entonces, los coeficientes de reducción castigan más esa resistencia. En cambio, el cuerpo va a fallar por fluencia. ¿Qué significa que va a fallar por fluencia? Que se va a comenzar a alargar tanto, 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 que llega un punto y ¿qué le pasa? Falla sí, el cuerpo. Falla, ¿no? Pero falla por fluencia. Y la ventaja está en que usted dice, oiga, esa estructura está como inclinada, algo está pasando. Y de una va y chequea. En cambio, la conexión no. Como es tan cortica, no le da chance de generar fluencia en estas partes. Llega, se fisura y se le fue. Es como el concreto, ¿no? El concreto tiene una falla súbita. Entonces, de aquí en adelante la conexión la vamos a diseñar por fractura y el cuerpo por fluencia. ¿Listo? La una se va a llamar falla por fractura por tensión y la otra se va a llamar falla por fluencia en el cuerpo. En la una utilizo el esfuerzo último, en la otra el esfuerzo de fluencia. En la una utilizo el área neta efectiva, en la otra utilizo el área. Y listo, acabamos el diseño. Entonces, cuando ustedes le pregunten, ¿este ángulo cuánto aguanta? ¿Cuánto aguanta? Esto pasado a toneladas, ¿a cuánto equivale? Pasen a toneladas, por favor. ¿A cuánto equivale? Rapidito. ¿Qué hago? Esto lo multiplico por 1000 y por 0.454. ¿Sí o no? ¿Sí? No, está mal. Yo digo, una libra equivale a 0.454 kilogramos. ¿Cuánto da? ¿Sí aguanta esto o no? Afanen. ¿O estoy mal? Robert, ¿cuánto le dio? En toneladas. Robert. La estoy haciendo. Pero para hoy. Sí, sí me da eso. Me Bueno, da. Sí, 64 me da. 1 kilogramo fuerza equivale a 0.454 ¿qué? ¿Un kilogramo fuerza? Ujú. Libras. Libres. ¿Qué dice usted? 141.91, pero kilolibras, o sea, por 1000. ¿A cuántos kilogramos equivale? Entonces, ¿qué tocaría hacer? Dividir entre 0.454. Ah, ¿sí ve? ¿Y qué más? Usted dice.
Ayer lo multiplicamos por 1000 y no es multiplicado, sino dividido. Pero ahí, ¿qué estoy obteniendo? ¿Qué son Estoy esos? teniendo kilogramos fuerza. Kilogramos. Pero yo lo quiero en toneladas. Ese sí ya. Listo. 141.91 kilolibras equivale a 312.58 toneladas. En tensión, ¿no? Ojo. En tensión. En compresión, ¿cuánto aguantará? ¿Cuánto? ¿Lo mismo? ¿O cuánto? Uy, a ver, estamos mal. No estamos bien, ¿no? A nosotros nos da 141.91. Acá, ¿cuánto le da? Bueno, bueno, ahí cambia un poquito, ¿no? 190.2 con punto 75. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno, veamos este ejemplo. No hay preguntas. Mira que lo estoy haciendo ya para que estudie. Bueno, entonces mire, lo típico es unir dos platinas, como están en la figura ahí. ¿Qué me preguntan? Dice, la placa de 1 por 6 pulgadas, ¿dónde está la placa de 1 por 6? Aquí está, ¿no? Esta. De 1 por 6 pulgadas, mostrada en la figura, está conectada a una placa de 1 por 10 pulgadas. O sea, espesor 1 por 10 pulgadas. Esto tiene 10 pulgadas. Con soldaduras de filete longitudinales para soportar la carga en tensión. Determine, o sea, la soldadura está aquí y aquí. Determine la resistencia de diseño por tensión y de diseño por tensión permisible en el miembro si FY es 50 kilolibras por pulgada cuadrada y FU 65 kilolibras por pulgada cuadrada. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? El mismo procedimiento de hace un rato. ¿Qué vamos a chequear? Áreas, ¿cierto? Entonces, primero calculamos áreas. ¿Cuáles áreas calculamos primero? Neta. Área bruta, ¿cierto? Platina 1. ¿Cuál es el área bruta de la platina 1? 6 por 1. O sea, 6 pulgadas cuadradas. ¿Y de la platina 2? Sería 1 por 10. Pues le pongo así para que se acuerde, ¿no? Listo. Ahora, el área neta aquí, ¿cuánto vale? ¿Por qué? Bueno, le hago una pregunta. A ver, área neta.
¿A qué es igual el área neta? Para la platina 1 y para la platina 2. Hágale. Julián. Sería el área bruta menos el área de la soldadura. A ver, revise bien. ¿La soldadura le quita o le pone material? Profe, la área Me neta, tocaría sumarle, ¿no? Pero no sabemos cuánto le está sumando. ¿Qué hace la soldadura, entonces? Si le aumentaría material. ¿Cuánto? Bueno, le hago otra pregunta. ¿A quién es que le estaba preguntando, Felipe? Te me perdiste. ¿A quién le estaba preguntando? A mi profe, Julián. A Julián. Julián. ¿Por dónde cree que va a fallar esa platina? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Esta conexión es eficiente? Cuando yo le digo eficiente, ¿a qué me refiero? Perdona que me toca tomar coladita, pues estoy enfermito, entonces me dan ahora colado. Y sin azúcar. Dagoberto, Sí, ¿usted cree que esta conexión es eficiente? pues se supone que es mejor si están todos los elementos conectados. O sea, si todo el elemento está conectado, ¿no? ¿Y aquí dónde le falta conectarse? Sería perpendicular a donde se aplica la fuerza. Exactamente. Este pedacito de aquí le hace falta ponerle soldadura. ¿O no? Sí, No lo tiene, mire. No hay soldadura ahí. Si hubiese soldadura, ¿cuánto vale el factor U, Dagoberto? 1. 1, ¿cierto? Sí. Porque 1 vale cuando todo el elemento está conectado, pero acá no está conectado todo. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuánto vale el 1? Tocaría revisar en la tabla. Toca revisar en la tabla. Entonces me toca irme al librito. Entonces, mire, aquí me da unas pautas del código. Entonces, lea por favor aquí. Lea, Dagoberto. Donde dice miembros soldados, ¿no? Sí, señor. Miembros soldados. Cuando se transfieren las cargas de tensión por soldaduras, deberán usarse las siguientes reglas de la tabla D 3.1 del AISC, tabla 3.2 de este libro, para determinar los valores de A y de U. El área efectiva para conexiones atornilladas es igual a U. Primero. A se refiere al área neta, ¿no? A es área neta. Y área neta efectiva es igual al área neta por U, que era lo que venimos manejando. Listo, sigue. Primero, si la carga se transmite solo por soldaduras longitudinales a otros elementos que no sean placas, o por soldaduras longitudinales en combinación con soldaduras transversales, el área neta debe ser igual al área bruta total del miembro, tabla 3.2, caso 2. Segundo. A ver, otra vez, ahí no entendí. ¿Todo el primero lo leo de nuevo? Sí, pero suavecito, vaya analizando cosa por cosa.
Si la carga se transmite solo por soldaduras longitudinales a otros elementos que no sean placas o por soldaduras... Hasta ahí. ¿Qué quiere decir eso? Ahí creo que es una placa con un perfil. No, lea bien. Si la carga se transmite solo por otros elementos que no sean placas. ¿Qué me está diciendo ahí? Que solamente tiene soldadura longitudinal. Me dice, este ejercicio que estamos haciendo, ¿qué está conectando? 2 placas. 2 placas. ¿Acá qué me está diciendo? En este. Que si se transmite por soldadura longitudinal a otros elementos, pero que no sean placas. O sea, ¿qué aplica este caso? No. No, este es cualquier otro perfil, no es placa de lo que me está hablando aquí. Listo, pero este me va a servir más adelante. Entonces me dice, cuando usted quiera transmitir una carga de tensión a otros elementos que no son placas, ¿a través de qué? De soldaduras longitudinales en combinación con soldaduras transversales, o sea, soldaduras longitudinales con soldaduras transversales, pero que no sean placas. ¿Qué hace en ese caso? El área neta debe ser igual al área bruta total del miembro. Y se debe usar el caso 2 de la tabla. O sea, ¿que cuánto vale el 1? En el caso 2 será... En el 1. No, aquí. Aquí. El área neta debe ser igual al área bruta. Obvio, pues ¿cuánto vale el 1? Vale 1. ¿Y por qué vale 1? Porque todos los elementos están conectados. Porque todos los elementos están conectados. Listo. ¿Ese es nuestro caso del ejercicio? No. No, ¿por qué no? Porque solamente tenemos soldadura longitudinal. No, señor. Ya se olvidó. ¿En el ejercicio? Mira aquí. Porque no son 2 placas. Porque el caso no pues, no son es para placas. Este aplica, dice, si la carga se transmite por soldaduras longitudinales a otros elementos que no son placas, nosotros estamos utilizando placas. ¿Puedo aplicar este? No. No. Listo. Segundo. Segundo, si una carga de tensión se transmite solo por soldaduras transversales, el área neta debe ser igual al área de los elementos directamente conectados y U es igual a 1. El caso 3. Que si solamente tenemos soldadura transversal. O sea, ¿cuál es la soldadura transversal? ¿Esta o estas dos de acá? No, la de rojo. Esta, ¿no? Listo. En ese caso, ¿qué pasa? En este caso tenemos que el área neta debe ser igual al área de los elementos directamente conectados y U será igual a 1. Que es el caso 3. ¿Por qué pasa eso? Porque estoy conectando la cola en últimas del perfil, ¿no? Si conecto la cola del perfil es como estar conectando todo el perfil. Listo. Tercer caso. Tercero. Las pruebas han mostrado que cuando placas o barras planas conectadas por soldaduras de filete longitudinales, término que se describirá en el capítulo 14, se usan como miembros en tensión, ellas pueden fallar prematuramente por retraso del cortante en las esquinas si las soldaduras están muy separadas entre sí. Por lo tanto, las especificaciones A y SC establece que cuando se encuentren tales situaciones, las longitudes de la soldadura no deben ser menores que el ancho de las placas o barras. La letra A representa el área de la placa y UA es el área neta efectiva. Para tales situaciones deberá usarse los siguientes valores de U. Es el caso 4, ¿no? Cuando la longitud es mayor o igual a 2W, el U será igual a 1. Cuando 2W sea mayor a L y L mayor o igual a 1.5W,
U es igual a 0.87. Y cuando 1.5W sea mayor a L y L mayor o igual a W, U será igual a 0.75. Bueno, listo. Entonces, este punto 3 me habla de qué? Del caso que tenemos ahorita. En el El caso que ejercicio. tenemos ahorita. ¿Qué estamos uniendo? Estamos uniendo dos placas con soldaduras longitudinales. Entonces, mire, son dos placas y estamos utilizando soldaduras longitudinales. No tengo transversales. ¿Qué me dice? ¿Qué se ha encontrado? Que suelen fallar prematuramente por el retraso del cortante en las esquinas si las soldaduras están muy separadas entre sí. Hasta ahí. Entonces, ¿qué significa? Que si esta distancia es muy grande comparada con esta longitud, ¿por dónde inicia la falla? Por la soldadura. Por Por esta la esquina de la esquina. soldadura. Y por esta esquina inicia. Y si inicia por ahí la falla, se va de ahí en adelante. Entonces me dice, ojo, si usted tiene una platina y esa platina es muy ancha, trate de que este ancho sea proporcional a la longitud de las soldaduras en cada uno de los costados. Porque usted no tiene esta soldadura. Borrémosla, porque si no después se confunden ustedes. Si la tuviese, ¿cuánto vale el U? 1. 1, porque todo está conectado. Y ahí no aplica si este es corto o largo. Ahí tendremos que chequear que la soldadura aguante. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces, este caso que tenemos aquí es el punto 3. ¿Qué me dice? El 1 puede ser 1, 0.87 o 0.75. ¿De qué dependen esos valores? Del ancho de la placa. O sea, no tanto del ancho de la placa. ¿De qué? No hablamos de anchos. ¿De qué hablamos mejor? ¿De qué? Perdón, se me cortó. De la separación de las soldaduras. De la distancia que hay entre un cordón de soldadura y otro cordón de soldadura. Obviamente eso está en función de qué? Del ancho. Pero en últimas, lo que a mí me interesa es saber cuánto están separadas estas dos soldaduras. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice? Si esa distancia es mayor que 2 veces W, ¿cuál distancia? Esta. Si esta es igual a 2 veces esta, ¿el U cuánto vale? Dagoberto. 1. 1, listo. Si está entre 1,5 y 2, o sea, esta distancia es 2 veces esta, o sea, 1.5, o sea, 9. Si varía entre 9 y 12, ¿cuánto vale el U? 0.87. Y cuando está entre 1,5 y W, o sea, entre 6 y 9. 0.75. Listo. Para nuestro caso, ¿en qué rango estoy? Ya se lo voy a pasar allá. ¿En qué rango está? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? 0.75. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que el área neta de la platina 1, ¿cuánto es? 0.75 multiplicado por el área bruta, porque no hay perforaciones. O sea que el área neta, de una vez, de la platina 1, o sea, de la pequeña, es 4.5. ¿Qué unidades? Pulgadas cuadradas. De la segunda. Señor. ¿Sí estoy bien? Sí. No, estoy mal, ¿no? No, estoy mal. Ah, no, mentira, sí estoy bien. Listo. De la platina 2, me dice... Ah, bueno, es que no tengo que hacer de la platina 2, ¿no? ¿O sí? ¿Por qué no tengo que hacer de la platina 2? Pero ¿por qué no hay necesidad de hacer de la platina 2?
la menor, la más crítica. Entonces el área 1 no me importa en últimas a mí, porque esa sí tiene harta área para aguantar. Después vamos a tener que hacer un chequeo porque de pronto se desprende este pedazo de aquí de la platina 2. ¿Sí me explico? Puede ser esta tan delgadita que la fuerza de esta y está muy gruesa que se puede desprender por aquí. Bueno, listo, entonces. Segundo punto. Cálculo de carga última. ¿Listo? Lo mismo. 2.1 vamos a calcular, copiamos estos títulos. 2.1 y 2.2. Entonces vamos a calcular la falla por fractura por tensión. ¿Qué materiales están utilizando? Mira aquí. FY y FU. ¿Listo? Solo me voy a concentrar en la platina pequeña y luego me concentro en la platina grande. Entonces, me dice, para la platina pequeña, multiplique el área neta efectiva por el FU. Entonces, el área neta efectiva es 4.5 por el FU, 65. ¿Esto qué unidades son? Kilolibras, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? Ah, bueno, aquí está el FU. Lo tenía acá, el FU 65. Bueno, el phi, ¿cuánto vale por tensión? Ese no va a variar, vale 0.75. Entonces, 0.75 por la resistencia nominal. Entonces, la platina pequeña resiste por tensión 200, por fractura por tensión 219.38 kilolibras en la conexión. En el cuerpo, veamos a ver. ¿Cuánto es la carga nominal? Entonces me dice, multiplique el área bruta de esa platina pequeña, que es 6, ¿por cuánto? Por FY. El FY vale 50. O sea, son 300 libras. Por el factor de reducción, que es 0,9, la carga nominal es de 270 kilolibras. Por lo tanto, la carga última que resiste esa conexión, ¿cuánto es? No, aquí no. ¿Sí estamos haciéndolo bien? No, está mal. ¿Cuánto? 219. 219.38, o sea, 483.2 toneladas. Bueno, resumen de este ejercicio. Cuando yo tengo dos placas o elementos que están conectados con soldadura, pues obvio, no hay perforaciones, pues no tengo que restar. No hay huecos, no hay muescas en la sección transversal. El único problema es que debo ver cómo están colocadas las soldaduras. Si está aquí, el U ¿cuánto vale? Solo aquí, Dagoberto. ¿Cuánto Ahí vale? sería el punto 2 de lo que estábamos leyendo. ¿Cuánto vale? ¿Voy al punto 2? Sí, por ¿Cuánto? el U vale 1. ¿Mm? El U vale 1. Ujú. Entonces, miren, yo tengo dos formas de hacer esta conexión. Una es colocando soldaduras
longitudinales, pero debo tener cuidado de que este largo de esta soldadura por lo menos sea igual a ¿cuánto? Para poder cumplir. A W. ¿Puede ser menos? Ya no cumple, o sea que en el parcial, si usted me coloca 5 pulgadas, ¿qué puede pasar? Falla por cortante y saca 0, pues usted, y se le cae la estructura. Listo, ¿le puedo poner 5.9? Tampoco. ¿Cuánto debo colocarle? Mínimo 6. Si le pongo 6 de aquí a acá, ¿el U cuánto vale? Aquí me dice. 0.75. Si yo coloco soldadura aquí, aquí y acá, ¿cuánto vale el U? 1. 1. Si coloco soldadura aquí, y si solo coloco soldadura aquí en este lado, ¿por qué no? Exactamente, genera torsión en la conexión. Y eso no puede pasar. Entonces siempre las soldaduras y los pernos, en lo posible, tienen que ser simétricos. Tienen que generarme que la carga aplicada coincida con el centro geométrico de la conexión. ¿Listo? ¿Por qué no chequeo la otra platina? Dagoberto. Porque tiene mayor área. Tiene mayor área. Entonces, este es de 1 pulgada, este es de 1 pulgada, este es de 6 de ancho, este es de 10 de ancho. Entonces, si ya cumple esta, la otra va a quedar sobrada. ¿Listo, jóvenes? ¿Sí quedó claro? ¿O no quedó claro? Bueno, mire, vamos a conectar este ejercicio de tarea. Ya no alcanzamos. El libro sí lo tienen ustedes, ¿no? Dagoberto. Sí. ¿Cuánto vale el U para este caso? A ver. Ahí tenemos todos los elementos conectados, entonces U valdría 1. Listo, Dagoberto. Pero profe, ahí no es el caso 1, o sea, el punto 1 que estábamos leyendo, que es una placa y un perfil. Eso es, ¿Cuánto vale entonces? a ver, sería entonces, dice, el área neta debe ser igual al área bruta. O sea, ¿cuánto vale el U? El caso 2, tocaría ver la tabla, ¿cuánto es el caso 2? ¿El 2? ¿Qué dice el 2? No, el caso 2 de la tabla, 3.2. No, pero aquí ya me dice. Ahí sería 1, profe. Ah, claro. 1, ¿no? Bueno, revisen bien la figura. Esta es una vista transversal y esta es una vista en plano. ¿Seguro? No, la parte del ángulo no está conectada. ¿Sí están conectados todos los elementos? No, no están conectados todos. ¿Dónde está aplicada la soldadura? Por aquí creo que hay unos... Aquí, a ver, este. Mire, la soldadura está aplicada aquí y ¿dónde más? Uy. Aquí, ¿no? Ahí. Y en esta parte de aquí, que sería todo este borde de aquí. Y este. No está conectado. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el U?
¿Cuánto vale el área neta, Cristian? El área neta. Primero tocaría ver el área bruta, que sería Ahí está el área bruta. 9.99 pulgadas cuadradas. Profe, ahí el U tocaría 1 menos X raya sobre L. Profe, entonces el caso 1 no es, porque además el caso 1 dice que no se puede con placa y este tiene placa, ¿verdad? Esta es una conexión soldada, primero que todo, ¿cierto? Y Listo, eso no hay duda. El área neta, ¿cuánto vale? No le estoy diciendo el área neta efectiva. El área neta sería el área bruta por el U, que el U sería 1 menos... No. Escúchame. ¿Cuánto vale el área neta? Sería igual al área bruta. Es igual al área bruta porque es un elemento soldado. Ese se llama área neta. Y área neta efectiva. Ahí sería por el U. Es igual al área neta multiplicada por el U. Listo. Cuando yo voy a analizar el U, lo primero que entro a ver es si todos los elementos están conectados. En este caso, no. No. Entonces el 1 vale 1. Ya descarto. Tiene que ser menos de 1. Listo. Luego que entro a analizar si las soldaduras son longitudinales o transversales o tiene de las dos. Aquí serían las dos. Tiene de las dos. ¿Eso hace que se vuelva eficiente la conexión? Sí. Sí. ¿Es más eficiente que tenga estas 3 cordones de soldadura que tenga solo 2? ¿O a que tenga solo uno atrás en la cola? Entonces de eso va a depender el valor de U. Y entonces el valor de U de qué depende del bendito L y del X barra. Entonces mira, aquí en el libro, pues seguramente nos va a indicar cuánto vale el U. Entonces traten de hacerlo aquí. No sé. ¿Quién puede ayudarme a responder eso? Ahí no importaría porque están unidos, digamos, longitudinal y transversalmente. No. ¿Por qué? Porque este solo es para placas. Acuérdese. Este requisito, este, ¿es para qué? Lea aquí, mire. Placas o barras planas. No es para otro tipo de perfil. Esto que usted mira aquí es cuando va a unir 2 platinas o 2 barras planas. ¿Pero esta es una barra plana? Esta sí, pero esta no me importa, porque esa la puedo hacer grandota. Este es un ángulo, no es una barra plana, entonces no aplica lo del W aquí. Entonces simplemente aquí lo del U es igual a 1 menos X barra sobre L. ¿Cuánto vale X barra? Aquí está, a ver. Esta es la parte desconectada. ¿Y cuánto vale L? 6 pulgadas. Listo. Calculémoslo si quiere de una vez. 1 menos X barra sobre 6. Mira lo que da L. Listo, ya. Quedó solucionado el problema. ¿Sí? ¿Sí entendieron? Resumen de la clase de hoy. Eiber Bolaños.
Sí, profe. Resumen de la clase de hoy. Pues, o sea, son las condiciones diferentes, ¿no? Cuando se utilizan elementos en platinas o en placas, con elementos como los ángulos o, no sé, un perfil en I, Bueno, el primer ejercicio fue ¿con qué? con placas. No, el primero. Ah, con el ángulo. Un ángulo, mírenlo, aquí está. Un ángulo con una fila de pernos. ¿Cuántos pernos? 4. ¿A qué distancia? A 3. ¿Falla por aquí o falla por acá? Ese es el primero. El segundo, ¿qué fue? Ahí fueron las placas. Las placas. Y el tercero es Una parecido a placa este, y un ¿no? ángulo. Con la diferencia que la conexión ya no está hecha con pernos, sino con ¿qué? Con soldadura. Con soldadura. Listo. ¿Y cómo voy a calcular el U? El U, pues, en función del X barra y el L. De este X bar. Si yo la conexión le hubiese hecho por este lado tiene 8 y este lado tiene 6. Supongamos que yo la conexión la hice por el lado de 6 pulgadas. ¿Qué pasa con este U? ¿Se aumenta o se disminuye? Se disminuye. ¿Por qué? O sea, por el valor del lado mismo. Pero físicamente, ¿qué está pasando? No, porque el área transversal es igual. A ver, piense. ¿Por qué ese U? Yo sé, ese U se va a bajar. ¿Por qué? Porque el X barra de este lado es mayor que el X barra de este lado. O el Y, pues, y este es X, como quiera verlo. Eso en fórmulas, pero físicamente, ¿qué está pasando? Pues. ¿Mm? Mire, esta es una platina. ¿Listo? Una barra plana. La voy a unir con otra barra plana, que es más larga y más gordita. Ahí. Le voy a poner soldadura aquí y acá. En estos dos lados. Aquí y aquí. Le pregunto yo, ¿esa conexión es eficiente? ¿O esta conexión es eficiente? ¿Cuál cree que es más eficiente? La de la derecha. La de la derecha. ¿Por qué? Por el área de contacto de las dos. Porque esta tiene más parte de la sección transversal conectada. En cambio, esta solo tiene abajo una parte. Entonces, entre más sección deje usted desconectada del cuerpo o de la soldadura como tal, o de los pernos, el coeficiente U se va a bajar. Entonces, cuando usted voltee el ángulo, este lado tiene un área pequeña, mire. Entonces, esa área pequeña la está dejando de conectar. Y el área grande la está conectando. Bueno, cuando yo lo volteo, ¿qué pasa? El área pequeña está conectada y el área más grande está desconectada. Entonces, gran parte de esta sección transversal no está conectada a la soldadura o a la conexión. Si lo pongo así, 8 el lado conectado y 6 el lado desconectado, los 6 es menos área que deja de conectar, digámoslo así. En cambio, si usted pone los 8 para arriba, 8 está dejando de conectar ahí. Esa es la explicación. No sé si la entendió. ¿Sí? Sí, profe. Listo, jóvenes. Bueno, los dejo. Se hicieron las 6. Con ustedes nos vemos el martes, creo. Lunes. ¿Qué
¿Qué fue que dijimos? Lunes, ¿A qué hora? de 4 a 6. Bueno, listo. Ah, no, de 6 a 8 fue, profe. Perdón. De 6 a 8, ¿no? Ujú, O de 7 a 9, lo que podamos. Bueno, ujú. listo, jóvenes. El link se siguen conectando, ya habilitaron la clave, se siguen conectando al mismo. Bueno.